Bien, mis amados, Dios les bendiga en esta noche. La honra y la gloria sea para Dios. Mis amados, en esta noche vamos a compartir un tema maravilloso, un tema que a través de la palabra quiere Dios a darse a conocer en esta noche. Jesús, el buen pastor. Jesús como el buen pastor, mis amados amigos, reciban del Señor la honra, la gloria, la alabanza. Reciban de Dios en esta hora muchas bendiciones, mis amados. Es de alegría, es de sumo gozo de conocer al buen pastor, Jesús el buen pastor. Mis amados, en esta hora vamos a mirar a través del libro de Juan, capítulo 10, verso 7 en adelante hasta el 16, las características, las cualidades de un pastor. Y vamos a mirar también, mis amados, que ahí también habla la palabra de un asalariado, de un lobo, que siempre ha querido distorsionar, ha querido dañar aquellas ovejas que están en el propósito de Dios. Pero en esta noche, mis amados amigos, Dios sigue manifestando su amor, su grandeza, su misericordia. Dios se sigue manifestando a la humanidad como ese Redentor. Y en esta noche vamos a mirar que Jesús se manifiesta como ese buen pastor, mis amados, que está ahí pendiente de sus ovejas, pero que también quiere rescatar a aquellas ovejas que aún no están en el redil. Y qué hermoso, mis amados, que un pastor está pendiente de sus ovejas, cómo está el estado de sus ovejas. Mis amados, y en esta noche un pastor que lo dio todo, un pastor que sacrificó su vida por usted y por mí en esta noche, y que aún ese pastor de pastores tiene su mano extendida para que usted lo busque, para que usted lo ame, para que usted le honre, mis amados, anhelando la salvación, para que usted, mis amados, se despierte y le eche mano a la vida eterna. Y entonces, qué hermoso, mis amados, que en esta noche Jesús, como el buen pastor, quiere que usted se convierta en una oveja de su redil. Jesús en esta noche, mis amados, está buscando, quiere rescatar aquellas ovejas que no han sido parte de redil, aquellas ovejas que de pronto se han descarriado, aquellas ovejas también que un día conocieron, pero que de pronto por la dificultad, por los momentos difíciles, porque el asalariado los engañó, llegaron pensamientos, mis amados, y usted le dio cabida a aquellos pensamientos, y el cual usted lo tiene hoy en día alejado de aquel gran pastor. De pronto usted está pasando dificultades, en esta semana usted pasó dificultades, momentos difíciles, pero usted no sabe qué hacer. Yo en esta noche le presento a ese buen pastor ya llamado Jesucristo. Mis amados, cuando Jesucristo comenzó a predicar el evangelio de arrepentimiento, siempre tuvo inconvenientes, siempre se levantaron personas a obstaculizar o a estancar el propósito de Dios. Pero sabemos que el propósito de Dios, mis amados, se cumple, porque Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios de milagro y para Dios no hay nada imposible. O sea que, mis amados, Dios sobrepasa todo entendimiento. No hay nadie que pueda superar el poder de Dios,
porque todo aquello que quiera superar a Dios, mis amados, se tiene que humillar, tienen que quebrantarse ante Dios y reconocer que no hay otro Dios como el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, es Dios de Daniel. Entonces, mis amados, qué hermoso y qué maravilloso que Dios, mirando la necesidad del ser humano y que aún sigue mirando la necesidad del hombre, está ahí. Entonces, mis amados, Juan capítulo 10, verso 7 dice, Jesús el buen pastor. Hoy le hemos colocado, mis amados, Jesús el buen pastor. Un buen pastor, mis amados, que tiene su vida, que dio su vida, un buen pastor que aún tiene su mano extendida para que usted, mi hermano, se acerque a él, para que usted no sea aquella oveja descarriada, para que usted ya no sea aquella oveja, mi hermano, mi amigo, que esté fuera del redil, para que usted entre por el redil, para que usted entre por esa puerta que ese pastor tiene preparado para usted en esta noche. Y mire qué hermoso que dice la palabra. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús representa ese pastor, mis amados. Es un símbolo de que Jesús pone como ejemplo el pastor. El pastor, mis amados, está pendiente del estado de sus ovejas, cómo están las ovejas. Y entonces aquí dice él, comienza Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire, mis amados, usted puede mirar que en el campo los que tienen animales, los que tienen ganado, siempre manejan un corral y ese corral tiene una entrada para que los animales de tarde entren a ese corral, para que ningún animal se quede por fuera, para que ningún animal, ninguna vaca, ninguna cría de lo que usted tenga, oveja, caballo, se quede por fuera a la deriva, expuesto al peligro. Y qué hermoso, mis amados, que Dios en esta noche se pone como esa puerta donde dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, bíblicamente, mis amados, Jesucristo es la puerta en el cual el ser humano tiene que entrar, en el cual el ser humano, aquel que no ha conocido, mis amados, tienen que entrar en ese corral de Jesucristo, tienen que entrar, mis amados, por esa puerta para que sea reconocido por el buen pastor, para que ese pastor de pastores, mis amados, comience a hacer en usted una obra maravillosa. Mis amados, cuando usted ve una oveja que está como que en estado de desnutrición, como en estado de que usted la ve como caminando coja, usted como dueño se la acerca y la mira. En esta noche, mis amados, hay un pastor que es el dueño de su vida y de mi vida. Hay un pastor de pastores, mis amados, que vino al mundo, que fue crucificado, para que usted y yo, mis amados amigos, entremos por esa puerta, para que usted sea restaurado, para que sea usted sanado, para que aquellas heridas, mis amados, que le han brindado, que le ha dejado el pasado, el mundo, no sé cuántas heridas usted haya sufrido, haya en su corazón, pero que en esta noche Dios, a través de su Hijo, dé a entender que Él es la puerta de las ovejas, que Él es la puerta para que todas aquellas personas que se dispongan a buscar de Dios, que se dispongan a anhelar la salvación, entren por esa puerta. Ese gran pastor de pastores, mis amados, un pastor que se sacrificó por usted, un pastor
que dio su vida, que derramó su sangre. Cuando usted ve una oveja, mis amados, en el potrero, usted la ve por allá como triste, usted va y la mira y se le acerca, le hace un análisis para ver qué tiene esa oveja, esa vaca. Pero en esta noche, mis amados, Jesucristo, como el buen pastor, como esa puerta que está abierta para que el ser humano entre, para que Jesús haga ese reconocimiento en usted, para que cada herida que usted tenga, para que cada pensamiento, para que cada dolor, usted se lo entregue en esta noche a ese pastor, para que cualquier adversidad o circunstancia que usted esté pasando, mis amados, usted se acerque a ese pastor y le entregue sus cargas, y le entregue sus problemas, Shama Katama Shakai. Porque dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y mire, mis amados, y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mire, mis amados, siempre va a haber alguien que va a querer dañar tus pensamientos, alguien que va a querer separarte de ti, alejarte de ti, hacerte daño. Cuando hay un rebaño en un potrero y aquel rebaño se encuentra desprotegido, que de pronto no están en el cuidado de aquellas ovejas, siempre se va a meter, siempre va a llegar, mis amados, alguien que los va a querer devorar. Pero qué hermoso, mis amados amigos, que hay alguien que quiere protegerlo, que lo quiere guardar, que quiere que usted entregue su vida para que usted sea guardado de todos los peligros que pueden haber. En un potrero, mis amados, cuando las ovejas están dispersadas, llega el lobo, llegan cosas a devorar o a hacer daño. Y mire que Jesús en esta noche dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y saltadores porque no le oyen las ovejas. Mire, las ovejas verdaderas escuchan la voz del pastor y le siguen. Mire, mis amados, si usted está en el plan de Dios, Dios en esta noche le está haciendo una invitación a usted, que usted escuche la voz de ese pastor, que hay un asalariado, mis amados, que quiere siempre interponerse para que usted no encuentre o no halle el propósito de Dios, para que usted no se acerque a ese pastor, para que sus heridas no sean vendadas, para que su corazón no sea sanado. Siempre, mis amados, va a haber alguien, un ladrón, siempre obstaculizando, siempre maltratando, siempre causando división, trayendo problemas, para que usted, mis amados, se aleje cada día más del propósito de Dios. Pero Dios en esta noche le dice a usted que Jesucristo es la puerta, el cual, mis amados, es necesario que cada oveja que hace parte del redil, que escuchen la voz, que sienten que tienen ese llamado de Dios, que están en los propósitos de Dios, entren por esa puerta. Y mire, y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando hay alguien que se interviene, mis amados, cuando hay una persona que no está dispuesta a que usted escuche el plan de Dios, siempre el lobo o aquella persona va a distorsionar el propósito, va a distorsionar los planes para que usted no se acerque, para que usted no busque la salvación. Entonces todos los que de antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mire cuántas personas se opusieron en ese tiempo al plan divino que Dios tiene para el hombre. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, cuántas personas se lo opusieron, cuántas personas le decían que era un loco, lo trataban que tenía demonios, porque cuando Jesucristo vino, mis amados, porque Él vino a cambiar, vino a transformar,
Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a dar vida a aquellas personas que estaban, mis amados, pasando por momentos difíciles. Aquellas personas que estaban encadenados. Aquellas personas que estaban en angustia. Pero siempre el enemigo no va a querer, mis amados, que usted se acerque a Dios. Siempre el enemigo no va a querer que usted reciba lo que Dios tiene para usted. Pero vemos en esta noche un pastor de pastores, mis amados, que lo dio todo por usted y que lo dio todo por usted y por mí, que lo dio todo por la humanidad. Pero que hay un asalariado, pero que hay un enemigo, mis amados, que está causando división. Y ese enemigo, mis amados, dice la palabra que es el salteador, pero que no las ovejas no las oye. Mis amados, en esta noche Dios hace una invitación a aquellas personas que aún no han conocido de Dios, que hay un pastor, que usted como oveja necesita el propósito de Dios, necesita que usted sea restaurado, necesita que usted sea transformado, que en usted haya un verdadero nacimiento, que en usted, mis amados, se acerque a Dios y le abra su mente, le abra su corazón, para que usted comience a ver la gloria de Dios. Y dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, porque no lo oyeron las ovejas. Y dice el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Mire qué hermoso la oportunidad que el Dios le está dando al hombre o a la mujer en esta noche. Qué hermoso que Dios, mis amados, le sigue extendiendo la invitación al ser humano. Dice, yo soy la puerta, esa puerta que siempre, mis amados, se ha permanecido abierta para la humanidad, para aquellas personas que aún están fuera del propósito de Dios, que aún no han conocido de Dios. Dios le está haciendo esa invitación, que entren por la puerta, porque la palabra dice que hay un camino ancho y hay una puerta estrecha. La puerta estrecha, mis amados, es el que lleva, el que conduce a la vida eterna, pero el camino ancho es el que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Por ese camino ancho, mis amados, hay un salteador, hay un ladrón que siempre va a querer estar ahí al acecho, esperando para destruirte, para robarte esa bendición que Dios tiene para ti. Entonces Dios en esta noche dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Primero, mis amados, Él es la puerta. Usted cuando toma la decisión y abre su corazón y abre su mente para que Dios entre en su corazón, usted comienza, mis amados, a mirar el propósito de Dios. Ya usted comienza a ser una persona diferente. Ya usted, mis amados, comienza a Dios a sanar, a vendar todas aquellas heridas que le ha causado el pasado. Y Él como pastor, mis amados, pastor de pastores, Jesucristo de Nazaret, mis amados, está al tanto, está pendiente de cada oveja. Y hay muchas ovejas alejadas de los planes de Dios. Hay muchas ovejas, mis amados, andando en el camino ancho, el cual están siendo destruidos por el salteador. Están siendo destruidos por el lobo. Están siendo destruidos, mis amados, por aquellas personas que aún le hacen invitaciones para que usted siga ahí en el pecado, para que usted se deleite, para que aún usted siga cautivo ahí en el mundo. Pero hay un pastor que en esta noche dice que Él es la puerta, el que entrare será salvo, hallará esa bendición, hallará vida eterna. Dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Mire, mis amados, Dios en esta noche le quiere dar a usted esa restauración espiritual, porque aunque el hombre camine, aunque el hombre se ría y aunque el hombre ande, el hombre está muerto entre delitos y pecados. Pero usted en esta noche, mis amados, si usted entra por esa puerta, usted va a comenzar usted va a hallar
vida eterna. Usted va a hallar una esperanza que en el cual en el mundo no se la ha brindado. Que usted en el mundo siempre va a encontrar disolución, que siempre en el mundo usted va a encontrar buenos amigos cuando usted tiene, pero en el momento en que usted está pasando de momentos de dificultades, mis amados, siempre usted se va a sentir solo, se va a sentir sola. Siempre el asalariado va a estar ahí al acecho para quitarle todas aquellas cosas que usted tiene, para que usted siga arruinado, para que usted siga destruido. Pero qué hermoso que Jesús dice que Él es la puerta, y el que por entrar saldrá, hallará, es restaurado, es sanado, es vendado sus heridas. Él te quiere dar una mente nueva, un corazón nuevo, para que usted, mis amados, comience a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Mire lo que hace el ladrón. Mire lo que hace el ladrón en medio de un rebaño, en medio de unas ovejas que no tienen esa protección de alguien que las cuide. ¿Y cuántas personas, mis amados amigos, están sin esa protección de una verdadera protección de un buen pastor? Porque aún el hombre sigue viviendo entre delitos y pecado. Aún el pecado tiene separado al hombre, a la humanidad. Aún el hombre sigue en su vida de deleite, de placeres. Aún el hombre se sigue gozando en el mundo. ¿Cuántas personas, mis amados, están alejados de la presencia de Dios? ¿Cuántas personas conocieron, mis amados, de ese pastor que lo tuvieron todo, que sanó sus heridas, pero que hoy hicieron como aquel hombre, como aquellos leprosos, que de aquellos 10 leprosos solamente uno fue agradecido con Dios? Mire, pero cuando una oveja es agradecida, cuando el pastor la venda, la cura, cuando aquella oveja está tirada ya sin esperanza, el encargado, el dueño va, mis amados, y lleva todos los utensilios, lleva todos los medicamentos y comienza a aplicarle a esa oveja o a ese animal para que sea salva, para que se restaure. Y qué hermoso, mis amados, que Dios en esta noche, a través de Jesucristo, te quiere dar todos los medicamentos que tú necesitas para que tu alma sea curada, para que tu alma sea restaurada, para que ya tú no sigas viviendo en el pecado, para que ya tú no sigas cautivo en el pecado, porque el pecado siempre, mis amados amigos, el pecado siempre lo va a ir a arruinar. Siempre el pecado, mis amados, lo va a vivir alejando del propósito de Dios. Y siempre el diablo, con sus planes, con sus acechanzas, va a querer destruirte. ¿Cuántas personas, mis amados, a diario el enemigo insta a quitarse la vida, a que se destruyan? ¿Cuántas personas hoy en día, cuántas jóvenes, mis amados, que el enemigo las induce a la vida de la prostitución, a la vida del alcoholismo? Pero qué hermoso, mis amados, que Jesucristo es ese médico. Jesucristo es la cura que necesita tu alma, que necesita tu mente, para que seas tú restaurado. Que Jesucristo, en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, derramó esa sangre preciosa para que seas tú lavado. Porque es necesario que el hombre, mis amados, confiese y crea. Es necesario que el hombre, mis amados, reconozca que tiene que llegar a un verdadero arrepentimiento, reconocer que el hombre le falló a Dios. Y muchas veces el hombre no entiende. Muchas veces cuando no conocemos, no entendemos los planes que Dios tiene para cada uno. Pero cuando Dios quita esa venda, usted comienza a mirar y usted comienza, mis amados, a reconocer su vida antigua con su vida presente. ¿Dónde lo tenía el enemigo? ¿A dónde lo quería llevar? Mire, cuántas personas el enemigo hoy en día los lleva a quitarse la vida. Cuántas personas, mis amados, llevan
el enemigo los insta a que dejen sus esposas, sus hogares, sus hijos botados, mis amados. Entonces, pero mire que la Biblia dice que el ladrón vino para matar. ¿Qué hace un ladrón cuando se mete en una casa? El ladrón se mete y roba todo, se lleva todo. ¿Qué quiere el enemigo, mis amados amigos? Robarte la salvación. Mire cuántas personas que conocieron de Jesucristo, que conocieron de Dios, que caminaron, mis amados, le dieron cabida al ladrón. El ladrón se metió, los tiene destruidos espiritualmente, los ha matado espiritualmente, los ha matado emocionalmente, sentimentalmente. Pero Dios en esta noche te quiere levantar. Dios en esta noche te dice que Él es la puerta, mis amados, y que no importando cuántas veces el hombre le haya fallado a Dios, lo importante es que usted tenga la capacidad de reconocer y volverse a Dios, y que usted proponga en su corazón a no fallar, a no darle la cabida al enemigo. Y mire que yo recuerdo que cuando yo comencé el evangelio, mis amados, estaba ahí siempre metido en la brecha con el Señor, estaba ahí siempre ferviente, pero un momento, de repente, mis amados, el enemigo, el ladrón, el salteador comenzó a meter enfriamiento, comenzó a meter la pereza, mis amados, y cuando me vi, ya dándole la espalda a Dios, cuando me vi, fue envuelto en los deleites del mundo nuevamente. Pero mire que cuando Dios tiene un propósito con una persona, cuando usted y yo estamos en los planes de Dios, Dios nos toma de allá, mis amados. Y mire que el enemigo, a pesar que el enemigo me quería destruir, que el diablo vino para matar, destruir y robar, mis amados, hay una mano especial, hay un hombre especial que vino y murió por usted y por mí, mis amados, y nos da otra oportunidad. Cuando estábamos ahí, mis amados, pasando un momento difícil, apareció nuevamente aquel pastor a vendar nuestras heridas, a quitar todo dolor, toda tristeza, porque la vida del hombre sin Dios es lamento, es fracaso, pero cuando Dios entra en el corazón de una persona, mi hermano, por mucho dolor que usted tenga, por mucha tristeza que usted esté pasando, siempre Dios le va a dar el gozo. Siempre usted va a permanecer ahí gozoso en el Señor. Y mire, mis amados, cuando estaba ahí apartado sin esperanza, comencé a meditar y comenzó nuevamente aquel pastor a manifestarse en mi vida. Y qué hermoso que cuando usted y yo los damos por entendido, mis amados, Dios extiende su mano y nos llama, nos consuela. Y comenzó Dios a restaurar, comenzó Dios a consolar. Comenzó Dios a decirnos que Él era el dueño de nuestras vidas. Él es el dueño de su vida, mis amados. Que el salteador, que aquel que quiere robar su vida, que quiere destruir su hogar, nada tiene que ver en su hogar, en su mente. Porque hay un propósito especial con usted de parte de Dios. Y es necesario que usted abra la mente, abra el corazón, para que ese pastor de pastores, mi hermano, coloque su sello en usted, para que haya una marca, y esa marca, mis amados, cuando usted confiesa, cuando usted le dice al Señor con sus labios y proceda a un verdadero arrepentimiento, y cuando usted le dice a Dios que quiere hacer una nueva criatura, Dios comienza a colocar un sello, Dios comienza a colocar una venda, una marca, mis amados, que donde usted vaya, el diablo no lo puede tocar. Y yo le digo, mis amados, mire que cuando nosotros conocimos, cuando mi abuela fue bautizada, cuando Dios permitió, mis amados, que de nuestra abuela partiera con Jesucristo, de pronto Dios no permitió que ella testificara, pero la gloria de Dios se manifestó que apenas ella fue bautizada, ella partió con el Señor. Y mire lo que hace el salteador, mire lo que hace el ladrón, confundir. Y una hermana, recuerdo que había una hermana que veía una visión donde veía dos hombres, uno negro y uno blanco. Y el negro le decía al blanco que se la llevaba. Y el blanco le decía, ella me pertenece. Mire, mis amados, qué hermoso que cuando usted
cuando usted es pertenencia del Señor, nada ni nadie lo puede tocar. Mire que Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones no los pudieron tocar, mis amados, porque él estaba en los planes de Dios. Él era un hombre escogido por Dios. Cuando usted es un hombre y una mujer escogido por Dios, nada ni nadie, mis amados, los puede tocar. Y mire, mis amados, y comenzó aquella hermana a batallar con esa visión. Cuando comentó la visión, mis amados, nos despertamos y seguía habiendo aquella batalla, porque el ladrón, mis amados, quería llevarse a mi abuela, pero había alguien, mis amados, que decía que él la había comprado, que él había pagado un precio en la cruz. Y Jesús les decía en la visión que dice mi hermana que veía, que ese hombre blanco le decía, yo me la llevo y la quiero bautizada. Y mire, mis amados, y qué hermoso, que yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, mis amados, tuvimos el privilegio de pronto no verla testificando con su boca, pero sí tuvimos el privilegio que apenas fue bautizada, partió con el Señor. Y es un gozo, mis amados amigos, para que usted entienda que el diablo no quiere que usted busque el propósito de Dios. El diablo no quiere, mis amados, que usted se acerque, que usted entre por la puerta del buen pastor, porque siempre el enemigo lo va a querer tener ahí arruinado. El propósito del salteador, del ladrón, siempre era, cuando se le presentó a Jesucristo, era sacarlo, desviarlo del propósito de Dios. Pero usted y yo, mis amados, debemos de entender de que el salteador vino para matar, robar y destruir, pero que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, mis amados, la hizo en la cruz del Calvario. Cuando padeció, cuando sus pies, sus manos fueron clavadas en la cruz del Calvario, cuando aquella corona fue incrustada en su cabeza, mis amados, ahí, mis amados, venció Jesucristo la muerte. Mis amados, qué hermoso que ese buen pastor en esta noche se preocupa por usted. Qué hermoso que ese buen pastor en esta noche te está diciendo que yo tengo tu mano, mis manos están extendidas. Qué hermoso, mis amados amigos, que usted abra la mente y el corazón para que ese pastor, que usted se deje amar de ese buen pastor. Mire que aunque el enemigo lo quiera destruir a usted, hay un pastor de pastores, ahí ese Jesucristo, mis amados, que tiene sus brazos extendidos. Dice la palabra que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y qué hermoso, mis amados, que sigue diciendo la palabra, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué no hace un pastor, qué no hace una persona por un rebaño de ganado de sus animales? Mis amados, los cuida, los protege y aún hace lo posible para que aquella oveja que está en el piso, para aquel animal que cayó enfermo, se levante. Mire, mis amados, yo en esta noche le quiero decir que no importa si usted está en un hospital, en una cama, que no importa que el médico le hayan dicho a usted que tiene 2 días de vida, pero hay un médico, que es sobre todo los médicos, que ese pastor, mis amados, de pastores, que se llama Jesús de Nazaret, que esa puerta angosta está ahí, mis amados, para que usted entre, para que usted testifique de lo que Dios ha hecho en usted, para que usted testifique de la grandeza del amor que Jesucristo tiene para usted. Ese amor, mis amados, que Dios tuvo por la humanidad, que aún sigue teniendo, pero que el hombre aún no se da el entendido, que el hombre aún sigue, mis amados, como en aquel tiempo de Noé, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, porque muchos dicen que aún que el mundo se acaba para que el que se muere, pero mis amados, pero lo que no sabe el hombre, lo que no tiene el conocimiento el ser humano es que después de la muerte viene algo tremendo. Después de la muerte, mis amados, viene un juicio.
Pero qué hermoso, mis amados, es que usted se levante en esta noche y usted se disponga, mis amados amigos, a entender y abrir la mente, el corazón, para que Dios entre a su vida, para que usted escape por su vida, para que usted entre a ese arca que Jesús tiene, que es la palabra, que es Jesús mismo, la salvación, la vida eterna. Mis amados, la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y mire, mis amados, el propósito del ladrón es destruir, matar. ¿Y cuántas personas no ha matado el enemigo? ¿Cuántas personas, mis amados, nos han quitado la vida por otra persona? Porque la novia, el novio los dejó, el amante los dejó, la esposa los dejó, y el enemigo los lleva a inducirse a quitarse la vida. Pero mire, mis amados, no es necesario que usted no es necesario que usted se quite su vida. Lo importante es que usted haga un acto en su camino, un pare, y reflexione que si el diablo en el mundo lo quiso destruir, hay un Dios que lo quiere levantar, hay un Dios que lo quiere restaurar, para que usted testifique, para que usted, mis amados, confiese de dónde lo sacó Dios, de dónde lo sacó, de dónde lo sacó, de dónde lo rescató. Mire, donde nos rescató el enemigo, mis amados, fue algo tremendo. Cuando nos apartamos y andábamos sin la protección de Dios, mis amados, fue tremendo, porque aún el ladrón, el salteador, como dice aquí la palabra, nos quería destruir. Y escuchaba la voz, como el enemigo me instaba a que hiciera. Pero, mis amados, pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios, mis amados, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un Dios, mis amados, que tiene sus brazos extendidos, que te dice que Él es la puerta, que si tú entras por esa puerta, hallarás, saldrás, mis amados, y siempre Jesucristo es la vida eterna. Y mire que yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mire, mis amados, ¿qué quiere el enemigo? ¿O qué está haciendo el enemigo hoy en día? Arruinar, dispersar, con calumnia, con falsos comentarios. A veces el enemigo usa hasta los mismos vecinos, a veces el enemigo usa hasta la misma familia. A veces el enemigo insta a hablar más. El enemigo quiere, mis amados, dispersar. Pero el propósito del buen pastor es unificar, restaurar, que las ovejas entren por esa puerta. Mire, que las ovejas entren por ese corral, que en ese corral, mis amados, significa Jesucristo, que usted entre por esa puerta y que sea usted amado por nuestro Padre Celestial. Mis amados amigos, usted en el mundo lo que va a sufrir es desolación. Usted en el mundo, si usted no tiene, no lo valora. Si usted en el mundo, lo menosprecia. Pero Dios en esta noche, mis amados, dice que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mis amados, Dios no mira tu condición. Dios mira, es que tú te conviertas en esa verdadera oveja, que tú comiences a caminar con Él, que tú comiences a vivir una vida nueva, que tú comiences a escuchar la voz del pastor. Mire, mis amados, yo les cuento que a mí el enemigo me hablaba y me decía que hiciera, que robara. Mis amados, pero siempre le doy las gracias a Dios, siempre, mis amados, agradecido con Dios, con ese pastor de pastores que nos dio una oportunidad. Mire, mis amados, usted de pronto aquí en la tierra, si usted falló, de pronto usted no tiene la oportunidad de recuperar o de volver o hacer lo que usted hacía, pero hay una oportunidad que Dios nos está dando. Hay una oportunidad que Dios en esta noche, mis amados, le dice:
Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Hay una oportunidad donde Dios dice, escoger la vida o la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero muchas veces el ser humano, mis amados, ama más la perdición, el pecado, ama más, escoge, digamos, como el camino de la muerte, como ese camino de perdición. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero hay un camino que en esta noche Jesucristo le está brindando al hombre, al ser humano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, mis amados amigos, sino por Jesucristo. Nadie va al Padre sin que usted no escuche la voz de ese pastor, sin que usted no entre por la puerta, de que usted no confiese con su labio, mis amados, y renuncie al pecado, renuncie al mundo, renuncie a los deleites. Usted siempre va a vivir ahí atrapado, sumiso bajo el poder del asalariado, porque una persona, mis amados, que tiene harto poder va a querer tener sumiso a la otra persona que es débil. Siempre el diablo, mis amados, va a querer tener oprimido allá a la humanidad en el pecado, al hombre, al ser humano, al joven. ¿Cuántas propuestas el asalariado, el enemigo, no le presenta a la juventud? Mi hermano, cuántas propuestas y cuántos jóvenes nos han quedado ahí en el paso de la drogadicción, porque de pronto se dejan llevar por sus amigos y le dicen una pruebita y no pasa nada. Y cogió y probó y le quedó gustando. ¿Y qué pasa, mis amados? Que llega el enemigo, comienza, dice, el verso dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y mire, y comienza esa persona a ser destruida emocional, físicamente, y a ser deteriorada. Pero cuando el hombre cae al fondo, hay un Dios que tiene su mano extendida. Hay un Dios, mi hermano, que sella la boca de los leones. Hay un Dios que toma el control del fuego, donde Daniel cayó en el foso, en aquel horno de fuego. Hay un Dios, mis amados, que no importa el fuego de prueba que tú estés pasando, Dios te levanta, Dios te sana. No importa cuánto tiempo tú tengas estar padeciendo con esa enfermedad, yo te digo que en esta noche hay un médico por excelencia, hay un médico, mis amados, que llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario. Pero que si usted escucha su voz, no endurezcáis el corazón. Usted abra la mente, abra su corazón para que la gloria de Dios se manifieste en usted. Y mire, mis amados, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis amados, el diablo no le importa destruir al quien sea. Al diablo no le importa si usted es joven o es niño. Cuando le damos la cabida al enemigo, el enemigo lo destruye. Cuando le di cabida al diablo, mis amados, por poquito, por la misericordia de Dios, yo digo que por la misericordia de Dios y por el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, Dios no permitió. Pero cuando Dios permite, mis amados, cuando el enemigo le echa mano a alguien y si Dios no interviene, mis amados, es un peligro porque el enemigo lo mata, el enemigo lo destruye. Y yo le cuento, mis amados, con testimonio porque por parte de nuestro papá, nuestro padre, nosotros no tenemos familia. El diablo se encarnizó con la envidia, el asalariado llegó y arrasó con todo, arrasó con mis tías. Pero le damos la honra y la gloria a Dios que apareció Dios, apareció ese buen pastor a su debido tiempo, mis amados, y nos reservó a un padre, a una madre, que hoy podemos testificar de la grandeza de Dios. Hoy podemos testificar que ese pastor abrió su corazón, abrió sus brazos y nos rescató. Porque el enemigo, mis amados, cuando se ensaña con alguien, no se queda quieto hasta que no lo destruye.
Y cuántas personas se dejan guiar, mi hermano, su corazón se llenan de envidia, se llenan de odio y de rencor y comienzan a incitar al mal, porque el asalariado los insta. El ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Dios está para dar vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Dice, mis amados, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. El verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, mis amados, qué hermoso, mis amados amigos, que usted se deje conocer, se haga conocer por el pastor de pastores. Qué hermoso que esas ovejas que aún no conocen de Dios en esta noche, abran la mente y abran el corazón y le digan, Señor, hoy yo quiero ser participante de tu redil. Hoy, Señor, quiero ser esa oveja, Padre, que he estado viviendo alejadamente de ti, Señor, que he estado viviendo perdidamente. Hoy, Señor, reconozco y me vuelvo a ti y quiero entrar por esa puerta. Señor, quiero entrar a hallar pacto, ser salvo. Mis amados amigos, porque la oportunidad del hombre es una sola. La oportunidad del ser humano, mis amados, es Jesucristo. La esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Ya después que el hombre parta de esta tierra, ya después que el hombre, mis amados, pierda el respirar, el hablar, ya no hay nada que hacer. Porque la oportunidad del ser humano es mientras que el hombre pueda reflexionar, mientras que el hombre pueda meditar en la tierra y acercarse y entrar por esa puerta, entrar por ese camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mis amados, el asalariado siempre está ahí esperando a que tú te descuides para destruirte. La Biblia dice que el enemigo, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Jesucristo, mis amados, está ahí siempre, a toda hora, esperando que tú llegues a Él. Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Recuerde que Jesús, el buen pastor, quiere vendar tus heridas, quiere salvarte, quiere dar alimento, te quiere dar vida eterna. Jesús, el buen pastor, tiene un regalo para ti que se llama la salvación. La salvación, mis amados, no le va a costar a usted ni 20 ni 100 millones. La salvación que Jesucristo te brinda es gratis. La salvación que Dios te brinda en esta noche es que tú abras la mente y que tengas la capacidad de confesar y de volverte a Él. Que no dejes que el asalariado, que no dejes que el lobo te destruya, que no dejes que el asalariado te robe la bendición, que no dejes que el asalariado destruya tu hogar, destruya tu familia, porque muchas veces el asalariado se levanta a quitar, pero Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo, como levantó a Lázaro, te quiere restaurar a ti, te quiere levantar a ti, pero el hombre, por su dureza de corazón, el propósito de Dios se aleja más y más. Y mire cuántas personas que Dios le habla, cuántas personas, mis amados, que han escuchado la voz de Dios y no reconocen y parten de este mundo. Y qué lamentable que una persona, mis amados, por la dureza de su corazón, su alma se pierda. Qué lamentablemente que una persona, mis amados, por vivir en sus deleites, en sus pasiones, en las tradiciones y en todas aquellas cosas que el mundo tiene, mis amados, no entiende que hay un infierno y que hay un paraíso. Mis amados, en esta noche el amor y la misericordia de nuestro Padre amado siempre reine en cada corazón. Y recuerde que Jesús es el buen pastor. Todo aquel que entrare hallará pasto, será sano, será restaurado. Mis amados, Dios los bendiga en esta noche. Recuerde que Jesús tiene su mano extendida ahí siempre.
Recuerde que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le aman, a los que le buscan. Mis amados, la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pasto me hará descansar. Mire, mis amados, Jesús como buen pastor venda las heridas, quita el dolor, quita la tristeza y te da vida y vida en abundancia. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Recuerde que el propósito de Dios con el ser humano es que el hombre sea salvo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Entonces, mis amados amigos, Dios les bendiga en esta noche, que Dios los guarde.